Estamos en Marcos 1 todavía, aquí vamos a seguir un poco. Gracias a Dios nos tocó reunión el 24 la semana pasada y ahora el 31, el último día de este año, y vamos a primero continuar un poquito con el tema de la semana pasada y luego vamos a avanzar un poquito más aquí en Marcos. La semana pasada hablamos de la Navidad, pero lo principal que nos enseña la historia de la Navidad, lo que nos enseña la Navidad de nuestro Dios, ojo, de Dios, no de cualquier persona o de cualquier tipo, de Él estamos hablando. Dios es lo más grande que existe, Dios es lo más poderoso, Dios es lo más valioso que hay, Dios es lo más santo que existe, es el creador de todo y de todos, el dueño, el amo, el soberano. Pero lo que nos enseña la historia de la Navidad es que ese Señor soberano, poderoso y dueño se humilló, ¿okay? Eso es lo que nos enseña, que es humilde. Entonces imagínate ponerle ese calificativo, bueno, es un atributo de Dios que es humilde. Veíamos humilde que es, humillarse es rebajarse según el diccionario, y eso es lo que es rebajarse, ponerse por debajo. Para entenderlo un poco mejor, humillarse es lo contrario a ser soberbio. Soberbio es ponerse por encima de otros, ¿ok? Humilde es lo contrario, humilde es ponerse por debajo de otros, ¿okay? Y Él es humilde, Dios es humilde, Jesús lo fue cuando anduvo en la tierra también. Nos dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿okay? Dios es humilde, por eso dejó su trono, por eso se despojó de sí mismo, como dice Filipenses 2, y lo principal es que no tenía que hacerlo. Pero no solo en bajar a la tierra, sino veíamos la semana pasada, en cómo lo hizo, también se demuestra toda su humildad, ¿ok? Gracias a Dios que no es como nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Por ejemplo, si Él hace una creación, ¿verdad? Es Dios así grande y se hace una creación así pequeña como nosotros, y esa creación lo desobedece, lo ofende o algo, tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Tú y yo pues ya lo hubiéramos agarrado, hecho bolita y echado a la basura, ¿no? Y hacemos otra que nos sirva. Pero Él no hizo eso. Él está enamorado de nosotros, está enamorado de su creación y decidió bajar, decidió salvarlos, decidió llamarlos, decidió bajar, se hizo un embrión, se metió en una mujer virgen por 9 meses, como todos fuimos creados por Él. Fue un bebé, ensució pañales, tomó leche del pecho de su mamá, aprendió a caminar, se humilló, ¿ok? Eso es humillarse. Y hay muchas más muestras por ejemplo, dónde nació, era muestra también de humildad, ¿ok? Esa era lo que trastornó al mundo y lo sigue sorprendiendo, yo creo, es la humildad de este Dios, es el humillarse de este Dios. Los judíos esperaban y esperan un rey todavía con un ejército, pero a cambio lo que llegó era un rey que se dejó matar, ¿verdad? Eso es lo que trastornó al mundo. Eso es lo que no solo trastornó, eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Y si tú te fijas, cuando practicas tantito la humildad, trastorna al mundo. No tienes que ir muy lejos, en tu casa, cuando tu esposa quiere pelear o tu esposo quiere pelear y alguien pone en práctica la humildad, es decir, yo no quiero pelear, tú tienes razón, no pasa nada, trastornas al otro. Se dice, pero ¿por qué no pelear? Si ayer peleamos y antier peleamos y siempre me contestas. Es decir, la humildad trastorna al mundo. El mundo no está acostumbrado a la humildad, ¿verdad? Y eso es lo que tiene, por eso Jesús volvió loco al mundo, por eso volteó al mundo de cabeza. Y estamos llamados a hacer lo mismo. Todo con lo que hizo Él
Cuando un rey, imagínate que un rey decidiera él nacer y saber qué va a hacer un rey, ¿dónde escogería nacer? Pues en una metrópoli, en una ciudad grande, pero este rey no. Este rey escogió un pueblito de lo más pequeño, de lo más insignificante. Y no se conformó con eso, sino que en ese pueblo pequeño e insignificante no se fue a un mesón, se fue a un pesebre. O sea, es decir, cada vez se fue humillando más, ¿ok? Y ese es el reino al que estamos llamados a pertenecer. No solo fue su forma de nacer, su forma de vivir. Fue humilde siempre en su forma de vivir. ¿Te acuerdas aquella noche en el aposento cuando se ciñe la toalla y agarra el agua y le lava los pies? Imagínate los pies que lavó el Señor, pero así era su humildad. Y cuando ves el Sermón del Monte, es un ejemplo de la humildad que el Señor pide. En el 5:40 de Mateo nos dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. En el 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amad a tu enemigo, bendice al que te maldice y hacer bien al que te aborrece. Un poquito antes, en el 5:39, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra mejilla. Todo eso es humildad, ¿sí? Es decir, poner a los demás por encima de nosotros mismos. En el griego, en el diccionario, la humildad significa deprimir, ponerse por debajo, y también tiene un sinónimo que es modestia. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Dice Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que no nos creamos más de lo que nos debemos de creer. Pero aquí el problema es ese. Bueno, entonces, ¿cuánto me puedo creer? Pero Filipenses nos dijo cuánto nos debemos de creer. Debemos de creer que los demás, y los demás incluye a todos los demás, son superiores a nosotros mismos. Todos. Todos incluye, por eso Mateo 5 nos dijo: el que te pegue en una mejilla, dale la otra. ¿Pero por qué? Porque es superior a ti mismo. Si es superior a ti mismo, es como si tuviese derecho de cachetearte en la izquierda y de cachetearte en la derecha. Y si quiere patearte, es decir, tiene derecho sobre ti. Y ahí empieza nuestro problema. El problema del mundo es la soberbia, ¿sí? Ese es el problema del mundo, el orgullo. Es el problema del hombre. Pero no estamos hablando del mundo, estamos hablando de los hijos de Dios también. Tenemos el mismo problema. Todavía hay cristianos que yo he escuchado palabras que dicen: pero yo no me dejo de nadie. ¿Y creen que eres cristiano? Todavía hay cristianos que tienen rencores en su corazón. Y sí, pero es que me hizo. ¿Y crees que eres cristiano? Es el problema de las personas. La soberbia, el orgullo, el creerse. Hay quien dice: pero no me creo más que Dios, nomás me creo más que Él, nada más eso. Pero es que lo que nos manda el Señor es ponerte por debajo de todos, Que hay varias cosas de la humildad, ¿cómo decirlo? Varias ramas porque uno, por ejemplo, hablábamos un poquito la semana pasada, por ejemplo, en lo material, es ser humildes. No quiere decir que, oye, yo tengo un buen trabajo, sí, y a lo mejor me da para traer un coche del año y cambiarlo cada 2 años. Bueno, humildad, ahorita veíamos un sinónimo, es modestia también, no lo puedes hacer. Pero ¿por qué si tengo dinero suficiente? No, porque el que es cristiano no puede hacerlo. Es decir, es una modestia autoimpuesta, ¿sí? Es una humildad autoimpuesta también. Es decir, no sé cuál sea la palabra correcta, pero no vivimos como pudiésemos vivir, sino como debemos de vivir. Y tratamos de vivir como vivía nuestro Señor. Él nos puede hacer ricos mañana y sacarnos la lotería, y no podemos comprarnos
todo lo que no nos hemos comprado por falta de dinero. Es decir, esto es una humildad autoimpuesta, es una modestia autoimpuesta. ¿Sí? Autoimpuesta es lo que nos está enseñando. Él es un rey y no es dueño del mundo. Y él se autohumilla, él decide humillarse. Él decide nacer en Belén. Él pudo nacer en cualquier gran ciudad. Pues es dueño de todas, es dueño de todos. Pero él decidió autohumillarse. Y no solo, bueno, ya es bastante con hacerse hombre, ya es bastante con escoger una aldea pequeña. Y aún él decide ir a un pesebre. O sea, ya es demasiado, ¿sí? Él podía haber nacido con pañales de seda o pañales de los mejores. Oye, ya me hice hombre, ya es bastante. Voy a morir por usted, está bien. Pero ¿qué puede traer pañales de seda, no? Pero no decidió eso. Es decir, fue autohumillarse. Esto es importante. La Biblia lo habla también. Por ejemplo, a las mujeres les dice en 1 de Timoteo 2:9. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres piadosas. ¿Ok? Si te fijas, es algo que tú haces. Y el cambio no fue hoy o ayer, fue cuando te convertiste, de hecho. O sea, es decir, antes vestía de una forma, hoy visto de otra. ¿Cómo? Con humildad, con modestia, es algo autoimpuesto. Y hoy voy a comprar, oye, ya no tengo, no sé, no tengo ropa ya, ¿no? Flaqué bastante, gracias a Dios, este año. Tengo que ir a comprar. Bueno, es una humildad autoimpuesta, es decir, oye, mi trabajo me da y tengo un esposo que gana mucho. Y puedo ir a no sé cuál sea la mejor tienda, Suburbia, no sé qué. Liverpool, y tengo para comprar toda la tienda, pero no puedo hacerlo. Sí, esta es otra vez, una humildad autoimpuesta. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, el dinero ya no lo gasto así. ¿Sí? Pero no, es decir, no es un llamado a andar tengo que comprar, bueno, pero antes probablemente iba a Liverpool. Hoy ya no voy a Liverpool, hoy voy a Del Sol, que es lo más barato, EMSA, bueno, el mercadito. Pero no sé si lo entiendas, es autoimpuesto. No es de que no tienes dinero, es autoimpuesto, así vivo. Oye, yo tengo para comprar lentes Ray-Ban las veces que me plazca, pero no puedo hacerlo. Compro lentes de esos de 50 pesos, o no sé si ya aumentaron a 100 pesos los que venden ahí en el mercado. No sé si me está explicando. Así es, tengo dinero para comprar unos tenis Nike, pero no puedo hacerlo. No debo hacerlo. Tengo que ser humilde, como lo era mi Señor. Es decir, aunque tengas el dinero y tengas un buen sueldo y un buen trabajo, hay una modestia autoimpuesta. Una modestia que practicas en todo, vivir con modestia. Amueblas tu casa con modestia. En todo ámbito de tu vida, la dirige la modestia y la humildad. ¿Sí? Otra vez, autoimpuesta. En tu comer, comes con modestia. Aunque tuvieras para comer todos los días, no sé, cabrito, no lo haces. Hay una modestia autoimpuesta. ¿Sí? Eso es lo que es el primer ejemplo de nuestro Señor. ¿Verdad? No gastamos el dinero como antes. Esta es una parte importante de la humildad, nuestra forma de vivir. ¿Ok? Pero claro que la más importante es en nuestra persona, en nuestro carácter, en lo que piensas. Ahorita veíamos, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Por ejemplo, hoy sí decimos, ¿por qué nos eligió Dios? Este es un súper error. Hay gente que cree que Dios la eligió porque algo bueno debería de tener, o porque Dios vio su cualidad, o Dios vio que era tan buena, y por eso la eligió Dios. No, lo que dice la Biblia es bien claro, pero tienes que grabarlo. Hoy esto va a ser tan importante, grabarlo. Hoy vamos a hablar de quiénes somos nosotros. Y cuando digo, ¿por qué te eligió Dios? Lo único que dice la Biblia es porque eras vil y despreciable.
Por eso te eligió Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué te escogió Dios a ti? O tú en tu mente, ¿por qué te escogió Dios? Porque era vil y despreciable. Porque era sucio, cochino y de lo peor. ¿Sí? Porque era la escoria más baja que existía. Y por eso me escogió Dios. Dios se autohumilló. Y en algunas cosas se nos manda a hacerlo. Ser modesto, vestir con modestia y todo. Pero tengo el dinero, ¿no? Pero en lo que hablamos de carácter, de lo que somos, de la escala de humildad, ¿dónde nos vamos a poner? Aquí viene otra confusión. Podemos decir, bueno, Dios quiere que me auto humille también. Es decir, me ponga por debajo de la cajera del Oxxo. No lo soy, ¿ok? Pero Dios quiere que me no, ahí ya está el error. No, lo eres. Estamos hablando espiritualmente, lo eres. Y ese es nuestro problema. Espiritualmente lo eres lo peor que ha existido. ¿Sabes por qué nuestra relación con Dios no es lo que debería de ser? Porque no sabes tú, todos los que están aquí, hombres, mujeres, niños, no sabes que eres lo peor que ha existido. No lo sabes, no te sientes así. Y ese es un problema para relacionarse con Dios. Es un gran problema para relacionarse con Dios. Y no lo sabes, no lo sientes. Nunca te has sentido así, ni siquiera cuando dices que te convertiste. Nunca te has sentido. Y ese ya es un problema, porque no puedes haber recibido el Evangelio como Evangelio si no te has sentido nunca. Eres el peor ser que ha pisado este mundo. Si nunca lo has sentido, ese es tu problema. Por eso tu relación con Dios es lo que es. Porque no sabes que eres la peor basura que ha existido. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Que vemos a las prostitutas y las vemos como algo malo. Que vemos a nuestros compadres y los vemos como malos cuando toman. Que vemos a nuestra familia y los vemos como malos cuando van al santuario o cuando levantan al niño. Y no sabes que tú eres peor que todos ellos juntos. Que eres la peor basura. Y mientras no lo sepamos, mientras nunca nos sintamos así, es el gran impedimento para que nuestra relación con Dios sea lo que debe de ser. ¿Okay? Ese es el gran impedimento. Ese es el problema del mundo, pero ese es el problema de los cristianos y ese es el problema de nosotros. Que no sabemos lo que somos. No sabemos lo que somos. No lo hemos entendido porque no somos humildes, ¿ok? Pero se nos olvida. Bueno, no es que se nos olvide, es que ni siquiera sabemos de dónde nos rescató el Señor. Es decir, algunos decimos que nos convertimos, pero ni siquiera sabes de dónde te sacó el Señor. Cuando te sacó del fango, te sacó de la mugre. Es como haberte levantado de un charco de vómito. Ahí estábamos todos, espiritualmente. De ahí nos sacó el Señor. Si no lo has sentido, ese es el estorbo para nuestra relación con Dios. Primera de Corintios 4:7, y este es súper importante para nosotros. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, todo lo que traes puesto ha sido por gracia. Todo lo que eres, lo que tienes, ha sido por gracia. Y ahí es donde entra. ¿Sabes que ha sido por gracia? Y los cristianos lo recitamos, claro. Esta es una bendición de Dios. Dios me ha bendecido. Dios me bendijo con un buen trabajo. Dios me bendijo y ahora pude comprar una casa. Dios. Y luego dice, y si sabes que Dios es el que da todo, dice, ¿por qué te portas como si tú lo hubieras hecho? ¿Por qué presumes? ¿Por qué te crees más que los demás si sabes que es Dios el que hace todo? Sabemos que no hay escala de pecados, pero la falta de humildad, es decir, la soberbia, es el pecado que hizo que un ángel
se convirtiera en diablo, ¿verdad? Él tenía soberbia, ¿te acuerdas? Él dijo, seré semejante al Altísimo, decía el diablo. Él le dijo a Eva también, ¿te acuerdas cuando le dijo, come y serás como Dios? ¿Cuántas veces te han dado ganas a ti de, y por qué no me atiende a mí primero? Es decir, ¿por qué tanta fila? ¿Por qué no hacen una fila para personas tan especiales como yo, no? ¿Por qué no hacen fila para cristianos, para siervos de Dios, no? Hoy no saben que voy a predicar, no saben que debo de llegar pronto, no saben. Así somos, ¿no? Así somos. Estamos practicando esto en muchas cosas de nuestra vida, pero por ejemplo cuando no perdonas, todo aquel que tiene rencor aún en su pecho es porque no ha creído el Evangelio, ¿sí? Y lo que nos salva es creer el Evangelio, pero la primer parte del Evangelio, grábatela hoy, porque si tú no la has creído, tampoco has creído el Evangelio, no has sido salvado. La primer parte del Evangelio, a veces hemos platicado, que se trata de decirle al mundo que es pecador, es la primera parte, ¿sí? Y si tú no te has sentido el peor de los pecadores, si tú no te has sentido, escúchalo bien, la peor basura que ha pisado este mundo, muy probablemente no has creído el Evangelio, porque esta es parte importante del Evangelio, saber que eres de lo peor es, de lo peor, peor, eres una basura, que no, es más, no merecíamos pisar este mundo, no merecíamos haber existido, no merecíamos. La falta de oración, que es tan fácil practicar, es decir, tan fácil practicar la falta de oración, es decir, alejarnos de la oración, es soberbia, ¿sí? Esto es para los cristianos. Cuando tú tomas decisiones sin preguntarle a Dios, es soberbia. Es creer que tú puedes manejar tu vida. Eso es precisamente creerte tu propio Dios. ¿Ok? ¿Crees que no lo necesitas? ¿Para qué vas a necesitar a Dios? ¿Sí? ¿Crees que no tienes que rendirle cuentas a nadie? Eso es soberbia. Pero hoy quiero hablar, en realidad podemos avanzar en muchas cosas que son soberbias, ¿ok? Y debemos de hacerlo, ¿no? Para saber todo lo que es, pero hoy quiero concentrarme en una, ¿ok? Y que es el no dar gracias a Dios, ¿ok? Y que también yo creo que lo estamos practicando mucho. Y es pecado, ¿sí? En Romanos 1:21 nos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Ese fue su pecado, por eso se perdió el mundo, por eso se pierde el mundo. Porque el mandamiento es, dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias en todo. Todo, pues es todo, ¿no? Gracias cuando hay salud, gracias cuando hay enfermedad, gracias cuando hay riqueza, gracias en la pobreza, gracias cuando hay carne, gracias cuando hay frijoles, gracias cuando hay paz en la familia, gracias cuando hay problemas, gracias cuando hay trabajo, gracias cuando no hay trabajo. ¿Cuántos dan gracias a Dios en todo? ¿Cuántos dan gracias por cada plato de comida que se comen cada día? ¿Cuántos dan gracias por cada día que dormimos bajo un techito todos los días? ¿Cuántos dan gracias por cada día que despiertan? ¿Cuántos dan gracias por cada día que amanecen respirando? ¿Hace cuánto que no agradeces estar completo?
¿Hace cuánto que no agradeces el caminar, el poder hablar, el poder ver, el poder oír? ¿Hace cuánto que no agradeces eso? Te repito, aquí empieza a ponerse por obra o en trabajo la soberbia, ¿ok? Aunque es en forma muy sutil. Hay cosas que no agradecemos porque hay cosas que damos por sentadas. Hay cosas que damos o creemos en nuestra mente como si fuera obligación tenerlas, como si Dios nos la tuviera que dar siempre, ya de cajón. Pues para qué es Dios, ¿no? Hubiera escogido otro trabajo. Pero como es Dios, como que si su obligación es darme de comer, su obligación es pues que respire, su obligación es que camine, y ahí empieza la soberbia. Es decir, no, tú no ves mucha gente que no camina, tú no ves a tu alrededor gente que no ve, tú no ves a tu alrededor gente que no oye, tú no te das cuenta que todo lo que tienes es por gracia. Pero ya ahí empieza en función la soberbia. Y te digo, no, se nos pasa sin dar gracias por nada. Ahora alguien puede decir, yo sí doy gracias. Pero lo más importante es, ¿qué es agradecer? ¿Ok? ¿Qué es ser agradecido? Yo conozco católicos que, por ejemplo, cuando reciben su sueldo, ¿sí?, agarran su raya, su sobre, y lo primero que hacen es, ¿verdad?, se persignan, ¿no? Eso es dar gracias para ellos. Nosotros creemos que ser agradecido es dar gracias, pero no solo mencionarla. Puedes mencionarla, mira, por ejemplo, en Lucas 18, 11. Mira un caso muy particular. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, y mira lo que dijo, te doy gracias, porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos. Pero el publicano no quería ni alzar sus ojos al cielo, solamente se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Okay? Él no mencionó la palabra gracias, el otro sí le dijo, te doy gracias. Sin embargo, Cristo dijo, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero pone otro calificativo, dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ahorita estamos hablando de humillarse, de ser humildes, y estamos entrando a hablar del dar gracias. Ser agradecido es ser humilde, pero no siempre. Aquí lo que estamos viendo es, él dijo, Dios, te doy gracias, pero cuando Cristo lo mencionó, dijo, se enalteció. Pero ¿cómo que se enalteció? Es que no basta con decir gracias, no es algo de boca, sino de adentro del corazón. Por ejemplo, que de hecho me hace falta una pluma. Ahorita que yo le pida una pluma a mi esposa y mi esposa me la traiga muy amablemente, yo le voy a decir gracias. Ya viene. Sí, no. Gracias. Yo le voy a decir gracias muy amablemente, ¿no? Pero no sé si lo veas. Este gracias lo platicamos, es un gracias de nada. Es decir, ella, y puede haber gente más orgulloso, es decir, yo mismo, decir, ¿y por qué no se fija si me hace falta una pluma? ¿Verdad? Es decir, le digo gracias por educación. En mi oficina, cuando ocupo un trabajo y alguien lo termina y lo hace y viene y me lo trae, nunca dejo de decirle gracias. ¿Okay? Siempre digo gracias, siempre. A mis niños, cuando llega alguien y le da algo, ¿qué les dices tú? Di gracias. Di gracias. Y el niño se enseña y dice gracias. ¿Gracias por qué? Pues gracias por hacer lo que tenías que hacer. Lo que decíamos ahorita, viene un mesero en el restaurante, te trae los cubiertos y tú le dices gracias.
Pero en realidad tu interior es gracias que, o sea, gracias por hacer tu trabajo, gracias por hacer lo que tenías que hacer, gracias, no sé, vamos al súper, pagamos la cuenta, nos dan la feria y decimos gracias. Sí, eso es decir, es una palabra que usamos por educación y con Dios la estamos usando igual. Y es un error, es un grave error. ¿Sí? ¿Cuántas veces oramos y nuestra oración por los alimentos es eso? ¿Sí? Señor, gracias por la comida. Señor, gracias por que nunca falta un plato. Señor, y darle de comer a los de África que no tienen y que nos importa, ¿verdad? Pero pues hay que echarle a la oración y ya, gracias. Pero en realidad es gracias por hacer tu trabajo de Dios, ¿no? Gracias porque es tu trabajo, es decir, no sé si lo veas, tenías que hacerlo. No más que yo te doy gracias porque la Biblia dice que sea agradecido. Y es un error, eso no es ser agradecido. Es decir, ser agradecido no es decir gracias. Dice Colosenses 3:15, perdón. Colosenses 3:5, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y dice, y sed agradecidos. Eso se nos manda, ser agradecidos. Pero ¿qué es ser agradecidos? Ahí es donde nos estamos confundiendo. Lo estamos disminuyendo, es decir, acorrientando, no sé cuál sea la palabra, acorrientando a decir gracias. Es decir, yo digo gracias siempre y con Dios pues con más razón, doy gracias. Está muy lejos de ser lo que Dios quiere o tiene en su mente. Y estamos, ojo, porque no nos hemos alejado del tema. Tiene todo que ver con lo que hablamos al principio, con el Evangelio y con saber lo que somos. ¿Ok? Tiene todo que ver con eso. Pero, mira lo que quiere Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:3 y 4. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto es lo que abunda en la Biblia. ¿Ok? Cuando dice de ser agradecidos, menciona acción de gracias. ¿Cuáles son las acciones de gracias? Bueno, pues las que acabamos de leer. Lo contrario. Por ejemplo, Efesios 5:2 comenzó diciendo, andar en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, etc. En el 3:5:3, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, lo contrario es acción de gracias. Pero no sé si lo entiendas, es demasiado sencillo. Acción de gracias. Es decir, hacer, no decir. Claro que decir va implícito. Señor, doy gracias por el plato de comida. Pero y luego salgo, ¿estás agradecido? Sí, hay que dar acción de gracias. ¿Y cuáles son las acciones? Lo que leímos, andar en amor. ¿Por qué ando en amor? ¿Por qué hacemos obras? ¿Para ganarnos la salvación? No, por acción de gracias, porque me salvó, porque me da de comer, porque me cuida, porque me provee, porque no me deja. Son acciones de gracias. ¿Por qué cuando te grita tu esposa o tu esposo, tú no respondes? Por acción de gracias. ¿Lo entiendes? No es de que le digas, ay, gracias por el plato de comida que nunca falta. Gracias, Señor. Y luego lo prueba, está frío. Toda la semana mi esposa y yo tenemos remarcándolo con los niños y con nosotros, ¿sabes? Porque tenemos comiendo ¿qué fue? El 31 en la noche comimos tamales, el lunes tamales, el martes tamales, el miércoles tamales, el jueves tamales, el viernes tamales, ¿verdad? Y ¿a poco me vas a dar tamales hoy otra vez? Pero todos los días hemos orado por los tamales, ¿no? Acción de gracias. Oramos, papá, gracias por los tamalitos que hay. Pero lo chino, otra vez tamales.
¿Dónde está tu agradecimiento? Y luego, no es solo que lo digas y que te lo comas con gusto, sino que, imagínate esto, ¿no? Que te dan tu tamalito, papá, gracias por los tamalitos, porque hay gente que no tiene de comer, gracias, Señor. Y ya, acción, te lo comes, está frío, ¿no? Y luego todavía, está frío, ¿vale? O sea, ¿dónde quedó tú? Es decir, exactamente, ¿dónde quedó tu acción de gracias? Él no quiere, él no quiere ni siquiera gracias. Si no se los dices es mejor. No se lo digas, no le digas gracias. No le digas gracias por el trabajo que tengo. No le digas gracias por la familia que tengo. No le digas eso, pero cuando alguien cuando alguien te pega en una mejilla y tú le dices no contesto, ¿por qué? Por la familia que me diste, por la comida que me diste. Es acción de gracias. Acción de gracias, hechos de gracias, acción de gracias. No le digas gracias ya. No te digo que sea malo, pero caemos en lo que Él aborrece, en gente que le dice gracias para salir a hacer lo mismo. Estamos cayendo en los que le honran de boca, pero su corazón está lejos de Él. Lo que quiere Él, que le digas gracias. Ahorita leímos al fariseo, puedes darle gracias y ser soberbio. No, si es por eso, no se lo digas. No, cuando llegue la hora de exaltarlo, exáltalo. Exalta cuando llegue la hora. Y ahí sí, y no voy a responder, papá. ¿Sabes por qué? Por el plato de comida que me comí en la mañana. Esa es acción de gracias, ese es agradecimiento. Cuando llega y tu vecino te insulta, no voy a responder. ¿Por qué? Por los tamalitos que me comí toda la semana. Esa es acción de gracias. Eso es lo que Él quiere. Acción de gracias. Acción. Eso está por toda la Biblia, es lo que dice. 2 de Corintios 9:11. Segunda de Corintios 9:11, para que estén enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, y dice, acción de gracias a Dios. Acción, hacer. Colosenses 2:6 y 7. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Estos somos nosotros. Habéis recibido al Señor Jesucristo, tienes que andar en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y luego dice, abundando en acciones de gracias. ¿Ok? Acciones de gracias. ¿Por qué salgo a predicar? ¿Por qué voy a donde voy? Por eso, ¿sabes por qué? Por la familia que me has dado, papá. Acción de gracias. No basta con que en la mañana un día te pongas, no sé, sensible con Dios y ores una mañana que de todos modos sería maravilloso. Hoy, Señor, por la familia que me diste, por los hijos que me diste, Señor. Por eso yo te agradezco, te alabo, te bendigo. Amén. Oh, fue maravilloso, está correcto. Pero ahora lo que falta es acción de gracias. Acción de gracias. Se te olvidó pagar la luz. Está comisión afuera y se voy a cortar la luz. Bueno, a menos de que me dé 100 pesos, ¿verdad? Y tu acción, digo, no puedo. ¿Por qué no puede? Son 100 pesos. Es que tengo una familia maravillosa que me dio Dios y tengo que agradecerle. ¿Y eso qué? Es que yo así agradezco con acciones de gracias. Y corte la luz y ahorita sacamos las velas o vemos qué hacemos. Acción de gracias, hechos, santidad. De hecho hay un pasaje, el Salmo 119:7. En nuestra Reina Valera dice lo que decía ahorita nuestra hermana Olga. Dice, te alabaré
Pero mira también lo que dice, te alabaré. No está diciendo lo que siempre con canciones, no, dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Okay? Pero estas palabras son sinónimas en la Biblia, en el diccionario, te darías cuenta que son sinónimos. En otras versiones, en muchas versiones, por ejemplo en la Biblia de las Américas, en algunas Biblias católicas, dice, con rectitud de corazón te daré gracias. Es decir, te voy a agradecer, ¿cómo? Con rectitud de corazón. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Esa es acción de gracias. En el Antiguo Testamento, más que otra cosa, sabían lo que era un corazón agradecido. Por ejemplo, el Salmo 104. Salmo 104 decía, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿Okay? No está hablando, que claro que entraban alabando, pero no está hablando solo de cantar. Oye, entraron, ya entró el grupo y entró cantando, ¿no? Entraban, ¿qué cargaban? Con su corderito, su acción de gracias. Es decir, no solo venían a decir, Señor, te agradezco por todo lo que me diste este año. No. Y te agradezco, aquí traigo lo más gordo de mi ganado. Acción de gracias, la ofrenda agradable a Dios. En la ley, en Levítico 7:11, Levítico 7:11 en adelante. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Dice el 7:12, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, flor de harina, etcétera. No sé si lo veas, desde el Antiguo Testamento es acción de gracias. No es que venías al templo y, orar, Señor, gracias por... sí, esto es muy bueno, esto es bueno. Pero no se venía con las manos vacías. Esta es mi acción de gracias, mi ofrenda. Traía sal, y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Oye, es hermoso cuando alguien dice, no sé quién lo ha practicado, pero Señor, gracias por la esposa que me diste. Y luego es la misma esposa que cuando se equivoca le caes a gritos, a insultos. No, acción de gracias. Acción de gracias. ¿Sí? Hacer, caminar en santidad, caminar en rectitud. Ese es lo que el Señor quiere. Con rectitud de corazón te daré gracias. Es lo que leíamos ahorita en el Salmo 119. Hermano. En primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Amén. Ahora sí vamos a leer un poquito de Marcos porque nos va a ayudar. Pero no sé si lo veas hasta ahorita. Hemos convertido el agradecimiento en algo corriente en el mundo, como hablábamos ahorita. Vas al Oxxo, te cobran, te vas y le dices gracias. Y lo mismo estamos haciendo con Dios. Gracias. O sea, oye, hablamos de tener un corazón agradecido. Ok, oye, cuando cobro mi semana, le hago como el católico le hace así, ¿no? Con el sobre. Dice, esa es su acción de gracia. Y nosotros a lo mejor, pues somos cristianos, ¿no? Le echamos un poquito más de crema nada más y, Señor, te doy gracias por el sueldo que me diste esta semana. Y luego, ¿qué? Oye, viejita, mira, ya cayó ¿te acuerdas la tele que ocupábamos? La de 50 pulgadas, ahí está, llegó. Oye, pero somos cristianos. Sí, ya le di gracias a Dios. No, acción de gracias, ¿sabes qué? Ya llegó lo de las cobijas para ir a repartirlas en el frío. ¿Te acuerdas que no teníamos para comprar Biblias? Ya llegó acción de gracias. Y en eso nos estamos quedando cortos. Decimos gracias,
pero no hemos hecho acciones de gracias, ¿verdad? No las hacemos porque no puede nacer un corazón agradecido, lo que hablábamos al principio, si no sabes quién es Dios y si no sabes quién eres tú, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pasando. Nuestro corazón no está agradecido con Dios. Nuestro corazón no siente agradecimiento con Dios, porque cree que Dios tiene obligaciones de darle. Y más cuando nos hicimos cristianos, cállate la boca, pues más. No, si soy su hijo. Hay quien cree que tiene la obligación de perdonarle todos los pecados. Y ese es nuestro problema. Pero si avanzamos a Marcos 1:40, 1:38, y ya vamos a terminar aquí el 1, gracias a Dios. Ya habíamos leído el 1:38 y 39, si te acuerdas, cuando les dijo Jesús: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ya habíamos leído esta parte. Pero mira Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo: mira, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pues luego dice el 1:45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oye, se ve en el 1:45 como que desobedeció a Jesús, ¿no? Pero la pregunta es, ¿le habrá gustado o no gustado a Jesús que lo desobedeciese? ¿Okay? Hay otra historia que nos va a dar, aquí no dice mucho, una historia de otros leprosos que nos va a dar un poquito más de luz. Está en Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este parece también que lo desobedeció, ¿no? Les dijo: vayan a los sacerdotes, pero cuando fue limpio se regresó. Pero lo que nos enseña aquí es que le gustó a Jesús. Respondiendo, dice el 17:17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos y limpios, pero este fue salvado. ¿Okay? Es decir, le dio demasiado. ¿Okay? ¿Por qué regresó el leproso? Parece que desobedeció a Jesús, porque Jesús les había dicho a todos: vayan y muéstrense al sacerdote. Esto de la lepra y los leprosos amerita un estudio profundo. De hecho, nos lo debe mi hermano Marcos, que ya te toca el viernes, ¿no, mi hermano? Ya te toca el viernes. Pero un poquito, por ejemplo, si vas a Levítico, habla un poquito de estos. En Levítico 13, principalmente cómo era, por qué lo mandaba el sacerdote. El sacerdote era el que declaraba a alguien leproso, pero el sacerdote también era el único que lo podía declarar limpio. En el 13:43, vamos a leer muy poquito.
dice, hablando de cuando alguien tenía una llaga y venía el sacerdote, decía que el sacerdote lo miraba, si pareciera la hinchazón de la llaga blanca, rojiza, en su calva, como el parecer de la lepra, de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Pero así era como se declaraba leproso. Venía al sacerdote, lo ponía en cuarentena, si veían que avanzaba y era lepra, lo declaraban leproso. Cuando era declarado leproso, tenía que salir del campamento, es decir, de la ciudad, dejaba familia, hijos, esposa, era exiliado, era sacado, vivía afuera, ¿ok? Afuera del campamento. Y si por azares, porque tenía que moverse él, pero si por azares también había gente caminando y se le acercaba, él tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que no se le acercaran, para que no se le acercaran los demás. Nadie se les acercaba, mucho menos los tocaban. Si alguien tocaba lo inmundo, por todo el Antiguo Testamento es que quedaba inmundo también, aunque solo por un tiempo, ¿no? Después la misma Biblia nos hablaba de cómo era para limpiarse. Pero no solo por eso, no se acercaban porque la lepra era una infección en la piel. Hoy, si tú investigas un poco, hoy parece que se controla fácil, pero en aquellos días no, ¿ok? En aquellos días la lepra avanzaba, era que la piel se te pudría, ¿no? El olor era desagradable también, eran pedazos de carne cayendo, ¿ok? Y ellos sabían que eran sucios, que eran inmundos, que es como que Dios los había castigado, no solo con la lepra, sino con el abandono, con el desprecio, con todo eso, ¿no? Hoy que estamos hablando de humildad, espiritualmente eso es lo que éramos nosotros. Éramos leprosos. O sea, la lepra por toda la Biblia es una figura del pecado. Y eso es lo que éramos nosotros. Y no vamos a relacionarnos bien con Dios hasta que lo entendamos. Que así estábamos podridos, que estábamos con mal olor. ¿Ok? Y que Él se humilló, salvándonos a nosotros, humillándose, salvó a leprosos espirituales, que merecían castigo, que merecíamos el abandono de Dios, que éramos inmundos, que merecíamos la muerte, el infierno, el fuego, el desprecio. Es que saber esto es el Evangelio. Si no sabes esto, el Evangelio no es para ti, ni nunca lo ha sido. Si no crees esto, si no lo has creído una vez en tu vida, el Evangelio nunca ha sido vivo para ti, no te ha salvado, no te ha resplandecido la luz del Evangelio. Lo que hace nuestro Señor es maravilloso. Por ejemplo, no sé si lo viste ahorita en Marcos 1:40, cuando dice: vino un leproso rogándole, hincó la rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Ok? El leproso rompió la ley. Se acercó a quien no tenía que acercarse. Pero eso no es lo más maravilloso. Lo más increíble es que nuestro Señor, dice el 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Lo tocó, no tenía por qué tocarlo. Es más, ni para sanarlo era necesario que lo tocara. ¿Te acuerdas el siervo de centurión? Cuando dijo: no soy digno, nomás di la palabra. Claro, el Señor podía sanarlo. A los otros los sanó a la distancia, ni se acercaron. Les dijo: vayan a los sacerdotes. Y solitos se sanaron. Claro que por Dios en el camino. No, lo tocó. Lo tocó. Yo no sé
Cuando lees esto es lo que hizo con nosotros. Ese es el evangelio. Nosotros somos estos leprosos, ese leproso. Éramos sucios, éramos pecadores, éramos un asco, éramos vomitivos, éramos leprosos espirituales y nos tocó, no tenía por qué tocarnos, nos tocó, extendió su mano y nos tocó y nos dijo: quiero, sean limpios. Y luego Jesús le dice: no le cuentes a nadie. Pero es lo mismo con los otros. Es decir, vayan al sacerdote y Jesús está esperando que regresen. No le cuentes a nadie. Que Jesús está esperando que lo grites. Es un tengo que obedecer. Él me dijo que no lo cuente a nadie. Y alguien lo ve y dice: oye, viene ya no tienes lepra, ¿qué pasó? Es que él me dijo que no le contara a nadie. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se te quitó la lepra? ¿Qué haces? ¿Cómo que estás leyendo la Biblia? ¿Cómo que ya no tomas cerveza? ¿Cómo que? Es que me dijo. Pero ¿cómo se va a aguantar? Dijo: es Cristo. Cristo me sanó. Cristo me salvó. Cristo me perdonó. Es Cristo. ¿Cómo lo vas a callar? Es Cristo. Y el Señor está alegre. El Señor esperaba esa desobediencia. El Señor esperaba que lo gritara, como esperaba que regresaran. Si vamos a los otros leprosos, cuando le dice: ¿dónde están los otros 9? Dice: ¿dónde tú los mandaste? Le dijiste que fueran a los sacerdotes. Y así que solo uno regresó. Es lo que el Señor quería, pero mira cómo regresó el otro. Dice en el 17:15 de Lucas: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, gritando en el camino, venía: es Cristo, encontré a Cristo, Cristo me sanó. Y los otros: ¿a dónde vas? Vamos a los sacerdotes. Y él tenía que regresar. Tienes que regresar, tienes que tirarte a sus pies, tienes que besar sus pies. Pero él venía gritando, glorificando a Dios: he encontrado a Dios, me encontré con Dios, el Mesías llegó. Y llegó ante él y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y la Biblia se encarga de remarcarnos: y era samaritano. Y Jesús lo estaba esperando. A los 10 le dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 en dónde están. Y solo uno regresó, solo uno le dio gracias. Y esto es lo que Dios hizo un día con nosotros. Pero necesitas saberlo. Eras sucio, eras putrefacto. No, Dios no debería de haberse acercado a nosotros. Y no solo se acercó, nos tocó, nos limpió. Y luego el llamado no es a convertirnos en religiosos. El llamado es a adorar. A adorar, es a tirarse a los pies de Dios, es a tirarse a los pies de Cristo, es a regresar como regresó el leproso, es a tirarse y decirle: gracias, gracias, déjame beso tus pies, déjate doy mi vida, déjame ser tu esclavo. Esa es la única respuesta correcta a Dios. No es un llamado a practicar religión, no es un llamado a aprenderse la Biblia de memoria, es un llamado a adorar, a adorar. Leemos la Biblia porque queremos adorarlo, leemos la Biblia porque queremos conocerlo, no porque queremos ser más sabios, porque queremos adorarlo, porque queremos besarle los pies a aquel que nos tocó cuando no debería de habernos tocado, aquel que nos perdonó cuando éramos la basura más sucia. Tenemos que agradecer y hacer acciones de gracias. La acción de gracias es sinónimo de alabar. La acción de gracias es sinónimo de adorar. De adorar. Dice de una mujer que vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y Jesús le dijo: pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, y hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Grande es tu fe, que sabes exactamente lo que eres. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo: pero el pan no es para los perrillos. Alguien puede decir: oye, Jesús, ¿le está diciendo perrito? Y ella no se enojó. Ella dijo: claro, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Ella dijo: claro que lo soy, sé lo que soy. Tenemos que saber lo que somos. A mí me encanta el significado de la palabra adoración en el diccionario. En el griego es la palabra proskuneo. La palabra adoración significa besar. Más adelante dice otras cosas: postrarse, reverenciar. Pero el primer significado es besar. ¿Ok? Pero me encanta lo que sigue de ahí. Porque, ¿cómo que besar? Y dice: como el perro lame la mano de su amo. Eso es adorar. No tiene que ver con cantar, ni con brincar, ni con levantar las manos. Adorar es besar a alguien como un perro lame la mano de su amo. Yo creo que todos han visto un perrito, o no sé si alguien tenga un perrito de mascota. Mira, un perrito callejero. A mi cuñado hace poquito le pasó, ya tiene mascota, mi cuñado Eduardo. Pero así son los perritos, es decir, un perrito callejero, le das de comer una vez y se quedó para siempre. Ahora, hay quien puede decir que se quedó por la comida. No, se quedó por agradecimiento. Por agradecimiento. Tú le das de comer y ese perro va a dar la vida por ti. Así es el perro. Y el diccionario no lo pudo definir mejor. Adorar es besar. Pero ¿cómo besar? Como un perro lame la mano de su amo. Eso es adorar. Y eso es lo que deberíamos de ser nosotros. Hay una película de un perrito, no sé quién la ha visto, creo que se llama Hachiko, ¿sí? De hecho creo que es una historia real de un perro de Japón, creo, ¿sí, no? Que iba acompañaba a su amo todos los días a la estación del tren o del camión. Su amo se iba a trabajar y él estaba ahí, ¿okay? Regresaba su amo, ahí estaba el perro esperando, y iban a casa juntos. Eso es lo que es un perro. Eso es lo que es adorar. Eso es lo que es adorar, ¿sí? Ahora, en la película, cuando el amo se murió, el perro seguía yendo a la estación y al poco tiempo se murió de tristeza. Eso es adorar. Es decir, nuestra vida no sirve si no es alejados de Él, nada podemos hacer. Nuestra vida gira alrededor de Él, depende de Él. Y si un día nos dejara, nos deberíamos de morir de tristeza. No tener a Cristo es morirse de tristeza. Y sabes, cuando pecamos, dice la Biblia que nos alejamos de Él, que el pecado hace separación entre Él y nosotros. Cuando no perdonamos a alguien, hace separación de Él y nosotros. Si nosotros adoramos a este ser, deberíamos de morirnos de tristeza. Estar lejos de Dios, deberíamos de morirnos de tristeza. No tiene sentido la vida sin Dios. No tiene sentido la vida en pecado. No tiene sentido. Después de encontrarnos con Cristo aquí, yo no sé a quién le ha pasado. No hay más, no tiene sentido. No sé si lo has pensado. ¿Para qué vivimos ya? ¿Por qué no nos lleva el Señor? No tiene sentido. O deberíamos de tener una vida que no la llena nada. Nada la satisface. No sé quién lo ha sentido. ¿Sabes? No tiene sentido más la vida. Después de conocer a Cristo, lo único que hay en nuestra mente es ver a Dios en el cielo, en el paraíso.
Y todos los años se hacen una eternidad. ¿Y por qué no ya? ¿Y por qué no mañana? ¿Y por qué no me llevas? No hay más aquí. No hay más, no hay más. No se llena con nada. Nosotros deberíamos de ser como ese perrito. Eso es lo que es adorar. Vivir para nuestro amo por agradecimiento. Cuando nace un agradecimiento así, cuando sabes quién es Dios, cuando miras todo lo que hizo y entiendes que no tenía que hacerlo. Y no tenía que hacerlo, pero también entiendes quién eres tú y entiendes lo que merecías y recibes lo que Dios te da. Es enorme la distancia. ¿Quién es Dios? Lo que hizo y no tenía que hacerlo. ¿Quién soy yo? Lo que merecía, lo que debería de haber tenido y no me lo dio. Era un leproso y me tocó. ¿Ok? Debemos de vivir así, como un leproso agradecido, como un perrito, un perro callejero al que se le dio de comer, un hueso, lo que sea, nos dio de comer. Otra vez, humillarnos no es ponernos en un lugar que no nos corresponde. Humillarnos es ponernos en el lugar que nos corresponde. Somos el leproso vil y despreciable y el Señor nos limpió. Seguimos fallando, seguimos mereciendo la paga del pecado y la Biblia dice que es muerte. Y el Señor nos sigue bendiciendo y sigue poniendo comida en nuestra mesa. Cuando entiendas que no merecías esa comida en la mesa, un día vas a dar gracias de verdad. Cuando sepas que la familia que tenemos, que los hijos que tenemos, no los merecíamos, un día vas a dar gracias por tus hijos de verdad. Cuando sientas que el trabajo que tienes, la casa que tienes, el sueldo que tienes, no lo mereces, ese día vas a dar gracias de verdad. Porque dar gracias tiene que ver mucho con la palabra gracia. Dar gracias es entender que todo ha sido por gracia. Mientras no entiendas que todo ha sido por gracia, puedes decirle a Dios gracias, pero nunca tendrás un corazón agradecido, que es lo que Dios quiere. Esa es la forma de adorar a Dios, con un corazón agradecido. Merecía muerte, merecía infierno y Él pagó por mí. Merecía el peor de los castigos, merecía la cruz, merecía ser latigado y Él se dejó ser latigado por mí. Merecía eso y no solo eso, me ha dado gracia, me ha cubierto de gracia y no solo eso, me adoptó, me hizo su hijo y no solo eso, me cuida, me acompaña, me da de comer y no solo eso, me ha dado casa, me ha dado carro y no solo eso, me ha dado tenis, me ha dado zapatos, me ha dado calcetines y no solo eso, me ha dado todo lo que tienes. El día que sepas, no lo merezco. Y no solo que digan, no lo merezco, merezco lo contrario. Ese día tu corazón será agradecido. Estamos muy lejos de ser agradecidos, porque vivimos pensando que merecemos cosas, que merecemos algo, que nos ganamos cosas, que nos ganamos algo. Dice Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Gracias. Para cumplir, no está escrito ahí. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido,
afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuídate de no olvidarte que Él es el que te da la fuerza para trabajar, que Él es el que te ha dado la inteligencia para ganar dinero, que Él es el que te ha dado 2 manos, no todos tienen 2 manos, que Él es el que te ha dado los 2 pies, no todos tienen 2 pies, que Él que te levanta todos los días hasta hoy, no todos se levantaron hoy, hay gente que hoy no se levantó más. Ok, acuérdate de Él, que Él te ha dado voz. No todos pueden hablar. Él te ha dado oídos. No todos pueden oír. No des cosas por sentado. Y te ha bendecido más. Y te ha dado una familia. Hay quien no tiene familia hoy. Él te ha dado hijos. Hay quien no tiene hijos hoy. No te olvides que todo viene de Dios. Acuérdate que Él pone un plato de comida en tu mesa. No todos van a tener comida hoy. Nunca te olvides de Dios. Y acuérdate principalmente que no lo merecías, que nada merecías. No hay peor situación de una persona cuando da cosas por sentadas, o cree que se merece algo, o cree que Dios le debe algo. Esa es la peor situación de una persona. ¿Por qué? Porque nunca podrías tener un corazón agradecido. Ahora, un corazón agradecido es la única forma de relacionarse bien con Dios. Ya lo vimos, que es sinónimo de alabar y de adorar. Dar gracias es alabar, dar gracias es adorar. ¿Ok? No hay otra forma más que tener un corazón agradecido. Para mí nunca ha sido problema esto, porque yo he sido muy sucio. Tú no me conoces, pero yo fui una persona muy sucia. Entonces, para mí fue fácil esto. Es decir, que el Señor me tocara un día, para mí es fácil saber que no debía de tocarme. Yo era un borracho, yo dormía en las banquetas, borracho. Entonces cuando Dios me toca, yo sé lo que es sentir, lo que sintió el leproso. O sea, Dios no tenía que tocarme. Tú no sabes lo bajo que yo caí, pero una de mis últimas borracheras, yo dormí en un charco de vómito. Es asqueroso y sucio. Yo llegué a mi casa borracho y me resbalé en el baño. Y me golpeé, no sé si con el lavabo o con el piso. Bueno, pero primero volví el estómago. Y con mi propio vómito me resbalé. Quedé ahí, quedé sangrando de mi cabeza. Cuando me desperté, hermano, era un charco de vómito y sangre. Y de ahí me levantó el Señor. Pero tú también fuiste levantado de ahí. Tú, hombre o mujer o lo que seas, niño, niña, adolescente, también te levantó de un charco de vómito, espiritualmente. De ahí te levantó, y hasta que no lo entendamos, no vamos a poder adorar a Dios. ¿Sí? Si alguien te planteó el evangelio, si hoy estás escuchando esto de mí y tú dices, bueno, yo no fui tan sucio como él, estás equivocado. Eras igual de sucio e igual de sucia. Sí lo eras, y no vas a adorar a Dios hasta que lo entiendas. Hasta que lo entiendas. Es fácil adorarlo cuando sabes de dónde te levantó. ¿Sí? Es fácil adorarlo. Tu vida es adorar. ¿Sí? Cuando tenías lepra, yo me imagino en el leproso, ¿sabes cuánto tiempo que nadie lo tocaba? ¿Sabes cuánto tiempo sin sentir la mano de alguien? Y llega Cristo y lo toca. Es increíble. ¿Sí? Si te olvidas de dónde el Señor te sacó, vas a dejar de adorar a Dios. El evangelio es aquel impulso que te hace adorarlo.
adorarlo siempre, saber y recordar de dónde te sacó, qué eras. Y luego sigue siendo el evangelio necesario todos los días. ¿Qué soy hoy? Sigo pecando, sigo sin merecer nada de lo que tengo, sigo mereciendo castigo y Él me sigue proveyendo, me sigue cuidando. Y es el evangelio, saber lo que eres, lo sucio, lo malo. Eso es lo que te hace adorar a Dios. Vivir, como leímos ahorita, como un leproso agradecido, como un perrito que vive para su amo nada más. Hoy es importante, hoy que estamos terminando un año, vamos a empezar por eso, por no perder primero de vista ninguna de las bendiciones. No más, no más, no más. ¿Sabes? Ayer yo fui a comprar tenis para mis hijas. Tienes que saber que no lo mereces, que no lo merecían, no mereces traer ese dinero en la bolsa, ¿sí? Sin embargo, es por gracia que pudimos comprar zapatos, pero no lo mereces, tienes que saberlo, ¿sí? Cuando te da el Señor para comer frijolitos, tienes que saber que no lo mereces y agradecerlos cada día, los frijolitos. Y cuando te da para hoy, no sé qué vayas a cenar hoy, gloria a Dios. Otra vez vamos a cenar tamales, gloria al Señor. Gloria al Señor, tamales. Va a haber quien no pueda cenar tamales, ¿sí? Pero no es porque tu oración tiene que ser, ¿por qué a ellos no, papá? No, ¿y por qué a mí sí? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué nunca me falta un taco en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tienes que estar confundido y agradecer y salir para vivir y tener acción de gracias, ¿ok? Pero hoy vamos a empezar por a lo mejor hacer una oración diferente. Vamos a hacer una oración de gracias. Se está acabando el año. Si te acuerdas todo lo que tienes por agradecer, hoy va a ser momento de agradecer, ¿ok? Pero no solo agradecer. Hoy se va a terminar un año, lo vamos a terminar y vamos a hacer un compromiso con Dios de comenzar el otro año y vivir en acción de gracias, en adorarlo más, en reconocer más sus bendiciones, en ser más agradecidos con sus bendiciones, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que no nos da porque Él sabe por qué no nos lo da, pero ser unos perritos agradecidos todo el año que sigue, ¿ok? Y ojalá y lográsemos este año que sigue poner agradecimiento en nuestro corazón, seríamos muy bendecidos el próximo año, ¿ok? Ojalá y nuestros propósitos de año nuevo incluya esto. Todos los que estamos luchando con algún pecado, ojalá y tengamos un propósito para ese pecado en particular, que sea eliminarlo de nuestra vida y luchar contra él todo este año. Pero esto es algo muy necesario. Si tuviésemos todos los días del año que está comenzando en nuestra mente el ser más agradecidos con Dios, ojalá y este año que comienza sea el año para nosotros, para esta iglesia, del agradecimiento, ¿ok? No de que solamente este año vamos a agradecer, pero de que vamos a ser más sensibles a sus bendiciones, que no las vamos a dejar pasar, de percibirlas, para que ese sea, los cristianos necesitamos algo para ser santos. Y ojalá esa sea la gasolina que nos hace vivir en acción de gracias. Cuando llega la tentación, no caigo. ¿Por qué? Por acción de gracias. Porque el Señor me dio esto, porque el Señor me dio lo otro. Lo que te haya dado, lo mucho que te ha dado. Este cierre de año, hoy en especial, vamos a hacer una oración y vamos a tratar de traer a nuestra mente todas las bendiciones que el Señor nos dio en el año. Muchas bendiciones. Hoy en esta congregación, tuvimos muchos bebés este año. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta congregación también se nos fueron algunos hermanos. Pero para la honra y gloria de Dios, todos se nos fueron creyendo en Cristo. Gloria a Dios. Tenemos mucho que agradecer. Hay quien empezó a traer un familiar este año. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que agradecer. Aprendimos mucho de su palabra. Gloria a Dios. Tenemos mucho que agradecer. Todo lo que tenemos que agradecer. En realidad tenemos tantas cosas que agradecer.
Yo no sé si alguien se convirtió y se entregó al Señor este año. Imagínate lo maravilloso que debe de ser este año para esa persona. ¿Cuántos se bautizaron este año? ¿Cuántos se unieron a nosotros este año? Hay muchas cosas que agradecer. Vamos a orar, pero nuestra oración va a ser de agradecimiento principalmente por todo el año. Haz memoria. Tan simple que aquí estamos, comimos todos los días para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Nos enfermamos algunas veces y luego el Señor nos sanó para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algún familiar tuvimos enfermo y luego el Señor lo sanó para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Tuvimos pleitos y luego tuvimos contentamiento para la honra y gloria del Señor Jesucristo. La primera acción de gracias que quiere el Señor es ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Ponerte por debajo de los demás, de todo. Oye, pero alguien me estafó. Tú sé humilde. Perdona. Oye, alguien me hizo daño. Sé humilde. ¿Qué es? Perdona. No te vengues. Deja la venganza, dice el Señor, para mí. Ok, y ni siquiera la desees, porque el Señor lo que quiere es bendecir a esa persona. Sea lo que sea, la primera acción de gracias tiene que ser el ser humildes este año. Y una parte de la humildad es reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Principalmente vamos a dar gracias, hermano, el tiempo que sea necesario, y depende de cómo te haya y cuánto te haya bendecido el Señor. ¿Ok?